Buenas noches, amigos y amigas de su programa Desafío. No cabe duda de que la economía es una tarea importante para nuestro país. Los hogares dominicanos, el país, para avanzar tienen que tener una economía sana y también tener un desarrollo económico que permitan los recursos necesarios para la familia dominicana, para el Estado, para los empresarios y sobre todo con equidad. Por eso, en el día de hoy, vamos a tener una conversación con un joven destacado economista forjado en grandes universidades y que, a pesar de su corta edad, ya tiene una experiencia de Estado enorme. Se trata del ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez, con quien vamos a hablar en breve, ahora en unos minutos, sobre lo que ha sido estos primeros 5 meses de gobierno del presidente Luis Abinader y también en su condición de organizador del 9º Congreso del Partido de la Liberación Dominicana. Conversaremos sobre los avances de este. Espere ahora en breve, aquí no se mueva, a Juan Ariel Jiménez. Buenas noches. Decía Danton, un sabio francés, que la alimentación es la primera necesidad del pueblo. Incluso llegó a decir que la educación después de la alimentación. Por eso preocupa mucho el hecho de que en los últimos meses estén subiendo los precios los artículos de primera necesidad y hasta escaseando, como ocurrió con el plátano y en diciembre ocurrió con el pollo. De ahí que nosotros saludamos primero la iniciativa, el interés puesto por el presidente de la República, licenciado Luis Abinader, en acudir a hacer un encuentro, a hacer un pacto, como le ha llamado, con los productores de pollo, para que esto entonces, a través del INEPRE, pueda vender un pollo a 125 a nuestros consumidores. Hasta ahí yo lo veo bien, pero ocurre que el INEPRE no va a llegar Aquí estamos para Digital 15 y Telemico Internacional en su programa de Desafío con el destacado joven ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, licenciado Juan Ariel Jiménez. Ustedes saben que se trata de una persona graduada con sumo grado en la Comaima, graduado también con buenas calificaciones en Harvard, Estados Unidos, graduado también en su formación en Londres,
tiene vinculación de cátedra en Harvard, en otras universidades, y que a pesar de su juventud ya tienen experiencia de Estado. Estuvo en el Banco Central, estuvo largos años también en el Ministerio de la Presidencia como viceministro. Fue el coordinador del gobierno en la difícil ley de lavado, que coincidimos. Él era coordinador del gobierno y yo era el presidente de la comisión, y ahí nos conocimos más, y ahí entonces yo lo admiré más al conocerlo. De manera que estamos aquí esta noche con Juan Ariel en su condición de economista y también de político. Buenas noches, Juan Ariel. Muy buenas noches, estimado Adriano. Feliz de estar aquí discutiendo los desafíos que tiene el país. Así mismo es, así es. Bueno, vamos, tú sabes que gracias a Dios tú has logrado a la corta edad tener buenos conocimientos de la economía, no solamente por tu formación amplia ya, sino porque lo ha vivido como ministro y también esa experiencia como viceministro, porque esa ley de lavado es una ley difícil. Sí. Dicen que el asesinato del senador Darío Gómez vino porque él pretendió modificar esa ley, que era una ley sencillita, como que había aparecido del 2002, y que ahí fue que vino. Se hizo una ley dura ahora, impulsada por el presidente Danilo Medina y hecha por nosotros. Entonces, en esa experiencia tuya que tiene ya de Estado, ¿cómo tú calificas estos primeros 5 meses del gobierno de Luis Abinader y del PRM? Yo creo que, como todo en la vida, han tenido aciertos y desaciertos. Yo creo fundamental el que hayan continuado muchos de los programas que se diseñaron en el gobierno pasado. De hecho, prorrogaron FASE, Quédate en Casa, PATI, y el mismo Ministerio de Economía hoy reconoce que eso evitó que 750,000 dominicanos cayeran en la pobreza. Entonces, continuar ese tipo de programas, obviamente que ha sido una decisión correcta, pero obviamente han tenido algunos desaciertos que han corregido a tiempo, por suerte. El intentar introducir una reforma tributaria escondida en la ley de presupuesto, eso sabemos que no es correcto, y además que... Algo poco sincero. Poco sincero, poco transparente, y grabar cosas como el salario de Navidad, cuando muchas personas lo que estaban era intentando obtener el salario de Navidad de empresas que estaban teniendo dificultades económicas. También otro error que han sabido rectificar es que querían frenar de golpe los programas de ayuda social. De hecho, no están hoy en día en presupuesto. Ellos mandarán un complementario para corregirlo, pero cuando nos vemos en el presupuesto 2021, no se estableció la continuidad de esos programas. Ellos lo decidieron hacer así, y eso sabemos que se corrige en un complementario a mitad de año, pero fue otra de las cosas que le criticamos, que en economía no se pueden tomar decisiones de golpe tan fuertes, porque puede llevar a una caída abrupta. Sí. El impuesto también a las remesas que se estuvo discutiendo, por suerte, se retiraron de esa idea. O sea que tenemos que darles al menos el mérito de que cometen errores, pero saben recular, saben echar para atrás. Sí. Tú sabes que también, no sé cómo tú calificas, de que se han visto una subida de precios de artículos importantes, brusca. Estuvo inicialmente el plátano, sí, cuando llegó el gobierno, y después entonces el pollo, que de hecho prácticamente escaseó en diciembre. ¿Cómo tú calificas entonces esa parte de la subida de los precios de los artículos en primera necesidad, que son, si te esos dos, pero son muchísimos? Eso es un gran riesgo. ¿Por qué? Porque si combinamos que ahora mismo las familias dominicanas, muchas están teniendo problemas económicos porque han sido suspendidas de los trabajos, porque los vendedores informales están viendo una disminución en sus ingresos, entonces tienen menos ingresos. Pero los elementos que tienen que adquirir están subiendo de precio, sobre todo la canasta básica. Eso quita capacidad de compra de sus ingresos. Entonces están teniendo menos. Las cosas están más caras. Los niños no están yendo, por ejemplo, a la escuela, con lo cual no están recibiendo el programa de alimentación escolar como se tenía, desayuno, meriendas, almuerzo. Pues es un impacto negativo para... Son demasiadas cosas al mismo tiempo para la familia dominicana. Y entonces yo creo que eso, más la tensión natural por los temas de salud, es una combinación compleja y el gobierno tiene que tomar medidas urgentes en ese sentido y además tiene que preocuparse por la política agropecuaria.
Yo creo que parte de la estabilidad de precios que vivimos en el pasado es una adecuada política agropecuaria que a través de las visitas sorpresas, a través de los préstamos del Banco Agrícola, a través de la inversión en infraestructuras de las comunidades, pues permite que aumente la producción y por oferta y demanda se controlan los precios. Entonces yo he visto algunas señales que me preocupan en el ámbito agropecuario y que pueden tornar aún más complejo el manejo de los precios de primera necesidad en los próximos meses. Bueno, y también estamos viendo que se ha anunciado una reforma fiscal. Yo siempre he tenido miedo a la reforma fiscal porque siempre lo que pienso en aumento de precios. Y he pensado que los precios, cuando se aumentan los precios, si le ponen algo al rico, se lo traspasa al pobre. Y dice que una reforma profunda como la del 92, cuando había una crisis económica grande. ¿Cómo tú ves eso de esa reforma fiscal que plantea el gobierno? Bueno, ellos han planteado un pacto fiscal que está previsto en la Estrategia Nacional de Desarrollo y que sabemos que es necesario. Es hora de que nos sentemos como sociedad a revisar primero qué queremos hacer con República Dominicana, cuánto queremos invertir, qué cosas queremos impulsar, cuánto se necesita, por ejemplo, en educación, en salud, en infraestructura. Eso es lo primero. Y lo segundo, cómo financiarlo. Entonces, eso que está previsto en la Estrategia Nacional de Desarrollo es correcto. Ahora, el tema está en que toda reforma fiscal toca intereses. Entonces, lo ideal, lo que debe contener toda reforma fiscal es que, primero, los impuestos no creen distorsiones, que no hagan compleja la actividad económica. Y segundo, que promueva la equidad. Que los que más tienen paguen más. Y que los que menos tienen sean los que menos paguen. Pero obviamente sabemos que eso va a dificultar el diálogo en el marco del pacto fiscal. Entonces va a ser un gran reto que va a tener el gobierno y ojalá tenemos que esperar de que la solución no sea irnos por lo más sencillo, que siempre es aumentar las tasas. Ellos han dicho que quieren una reforma fiscal integral, ojalá que así sea, y que no se vayan por lo más simple, que simplemente aumentemos el ITEVIS, aumentemos el impuesto sobre la renta. Juan Ariel, tú planteaste algo al principio de esta pregunta, y es el pacto, que es parte de la ley de estrategia de desarrollo. El pacto significaría entonces unir todos los sectores, porque o el gobierno tú crees que podrá plantear una reforma fiscal con su técnico propio, de golpe y porrazo, como pasó ahora en diciembre que venían, o sea, sin la consulta de los empresarios, de los productores, de la sociedad civil, diríamos, de los partidos, de las iglesias, de todos los sectores. O el gobierno podría venir, o sea, para consensuar lo que se va a hacer. Y como tú dices, consensuar qué queremos y dónde van a estar los recursos. Y cómo, porque tú no haces nada con decir voy a hacer la carretera y le voy a sacar dinero a los mismos pobres que están en la carretera. No, jamás. O sea, sería obligatorio ese consenso, ese pacto, porque a veces yo veo que a veces los pactos que se hacen, como veo el pacto eléctrico, se hacen con los ricos. O sea, no se hacen con la población. Y si invitan a Pepe Abreu, lo invitan para que esté sentado ahí, no para escucharlo. Y eso es lo que debemos evitar. Primero que nada, se supone que el pacto fiscal se discuta en el marco del Consejo Económico y Social, donde confluyen los distintos sectores: empresarial, social, sindical, universitario, religioso, político. Nosotros, en los pactos educativos y en el eléctrico que intentamos, siempre invitamos a todos los partidos con representación en el Congreso, porque al final son decisiones políticas que se están tomando. Entonces eso es importante que se tome en cuenta, que sea una discusión, toma tiempo, requiere esfuerzo, requiere paciencia, pero las grandes transformaciones solamente así son sostenibles. De lo contrario, el gobierno, que con su mayoría en el Congreso pudiese imponer una reforma tributaria, pero pudiese también cometer muchos errores al intentar hacerlo al margen de lo que opine la población. Entonces eso hay que evitarlo. Y si no hay una asimilación de la propia población, de los diversos sectores, pudieran rechazarla. Claro. Y vuelvo, insisto, más todo lo que está ocurriendo de pérdida de los ingresos, aumento de los precios,
que no están recibiendo la alimentación escolar. Si encima de eso entonces se le agrega la imposición de un aumento de impuestos sin la debida escucha y el debido diálogo, Sí. entonces estaríamos, digamos que, complicando innecesariamente el diálogo social e incluso pudiese verse en medio de conflictos que no es lo que deseamos para el país. Porque también lo que se está planteando de la reforma, que debe contemplar, o el pacto fiscal debe contemplar que hay cientos de miles de desempleados que perdieron el empleo. El gobierno pasado bajó de 40 a 21% bajó la pobreza y puede ser que se haya subido 25 a 30%. Entonces una nueva reforma debe tratar de restaurar esos niveles, tratar de apoyar los negocios que han tenido grandes pérdidas. Y entonces si el pacto que se va a hacer no va a contemplar la mejoría, entonces sería un problema, digo yo. Es así, tenemos que corregir muchas cosas. En el lado de los impuestos, pues ciertamente hay impuestos que dificultan la actividad empresarial. El anticipo, por ejemplo, es un impuesto que drena la liquidez de las empresas. Entonces, esas son de las cosas que tenemos que revisar. También hay una serie de impuestos que son tan altos que lleva a que la población lo evada o lo eluda de alguna forma. Sí. A veces el impuesto tan alto a las herencias, por ejemplo, sí, hace que las personas tengan que rejugar con eso, porque pagar creo que un 27% es demasiado alto. Sí. Entonces, todos esos impuestos que distorsionan deben ser corregidos. Por otro lado, ¿cómo vamos a compensar? Bueno, pues, por ejemplo, hay exoneraciones que tenemos que ver si están rindiendo el efecto ese gasto tributario por encima de 200.000 millones, porque a veces se ponen gastos tributarios para fortalecer el sector ahora y queda de por vida, que tiene 20, 25, 30 años. Y además tiene un error que muchas veces, como el gobierno no era activo en proveer los insumos y los elementos necesarios para el desarrollo productivo, entonces digamos que compensaba con reducir impuestos. Sí. Y cuando nosotros vemos los distintos países cómo han tenido su estrategia de desarrollo productivo, más que con rentabilidad por bajos impuestos, es con productividad, sí, porque hay buena educación, porque hay buena infraestructura, porque hay un gobierno que dialoga con ellos y que mejora el clima de negocio. Entonces, pues tenemos que apostar a eso, a que la rentabilidad del país se dé en los sectores productivos porque somos más productivos y no simplemente por bajos impuestos. Sí, porque hay negocios que ganan, no es que están ganando, es que es lo que han dejado de pagar que tienen como ganancia. Exactamente, entonces no, lo ideal es que todos apostemos a que los negocios y las empresas privadas ganen mucho. Sí. Y al ganar mucho, pues emplean más personas, aumentan los salarios y también van a pagar más impuestos. Sí. Y no que sobrevivan gracias a que los impuestos son bajos. Sí, porque mira, tú hablabas, por ejemplo, de la parte agrícola. Y ocurre que en la parte agrícola, tú dices, bueno, el maíz yo lo compro más barato allá y más caro aquí. Se están trayendo un promedio, se ha llegado a 200 millones de dólares, a 180, a 150 los últimos años. ¿Y qué ocurre entonces? Que está más barato allá porque ya tienen una política de apoyo al sector. Yo he visto en Filadelfia cómo tiran esos abonos gratis el gobierno. Incluso el gobierno, el proyecto de ley que yo presenté el modelo norteamericano, donde ellos cada 5 años colocan un dinero del Estado para el sector agropecuario. Ahora en el 18 Donald Trump lo firmó y Obama lo había firmado desde Rubén. Sí, sí. Entonces lo que hacen es que dan ese apoyo y con ese apoyo, es más, ellos pueden vender por debajo del coste de producción. Entonces yo digo que vamos a hacer lo mismo, porque tenemos la tierra vacía y entonces comprando, a propósito de que el presidente ahora se reunió, no sé si tú viste, con los polleros. Sí, así es. Y con los polleros tomó una decisión con el INEPRE, que yo digo que el INEPRE debe ser una decisión general porque el INEPRE no llega a todo el país. Y el INEPRE llega a unos puntos que coloca. Entonces van a seguir caros en los supermercados, en los colmados, en las grandes en las ciudades. Claro. Bueno, yo creo que hay muchos países que sirven de ejemplo de cómo desarrollan su sector agropecuario. Por citar solo algunos, Japón, que a pesar de que no tiene mucho terreno y a pesar de que el terreno no es muy fértil, pero con el uso de las tecnologías ha mejorado mucho la productividad. Sí. Holanda, Israel. Entonces yo creo que nosotros tenemos que desarrollar políticas agropecuarias que
utilicen las tecnologías, que utilicen semillas mejoradas genéticamente, Sí. que además la infraestructura ayude a un manejo más eficiente del agua a través de la nivelación Sí. de los terrenos, por ejemplo, Sí. y además mejorar la infraestructura para poder sacar esos productos y llevarlos a los principales mercados. O sea que hay mucho que hacer, mejorar la intermediación, Sí. porque muchas veces hay una diferencia tan grande entre el precio de Sí. finca y el precio en el supermercado, que lo que refleja es muchos agentes intermediando y cada uno pues aplicando una tasa. Entonces eso hay que corregirlo y ojalá que nos vayamos hacia esas grandes iniciativas y no simplemente una discusión que dice, bueno, vamos a bajar el precio por 2 semanas y después vuelve y sube. No, las cosas no se logran con un titular de periódico, las cosas se logran con una larga cadena de acciones y una buena agenda de trabajo. Tú sabes que uno cree a veces que los economistas como tú son economistas generales de la economía y que quizás no conocen a fondo los subsectores, vamos a decir así, y tú acabas ahora de dar una cátedra agrícola que da en el punto de quien hemos estado toda la vida en la agricultura. Por ejemplo, ayer yo estaba en una finca de arroz en el municipio del Llano y estaban bregando ahí con unos bueyes y estaban con unos muros gruesos. Y le digo yo a ellos que la nivelación con rayo láser que se ha practicado en muchos sitios, Claro. le elimina el 15% del terreno que se está usando en eso. Es decir, usted aumenta, el que tiene 100 tareas aumenta 115 tareas. Le permite la aplicación mejor de los insumos. El agua. Le se hace más permite eficiente. el menos uso de mano de obra, que tenemos el problema del uso de la mano de obra haitiana. Esa parte esencial. La otra parte que tú dijiste, esencialísima, es la parte correspondiente a la semilla. Había una práctica de los años, principios de los 70 que venía, donde un departamento de semilla fuerte, la semilla que se usa no puede ser la que se cultiva para consumo. Una semilla en finca, semilla y materiales de siembra, Así es. que de yuca, banana de batata, se siembra directamente para eso. Entonces después, con un tratamiento especial, después se prepara bien, se limpia bien, se clasifica y también se le pone algún producto químico para evitar que esas semillas se la coman las plagas en el tiempo que ya pueden defenderse. Entonces eso que tú dijiste, la semilla seleccionada, clasificada, es evitar que no se está dando en el país. Entonces, con una semilla mala, ya de por sí tú no puedes tener una productividad y una calidad buena. Entonces, todas esas acciones e iniciativas llevarían a que se produzca más y esa mayor producción ayuda a nivelar los precios. De verdad que controlar los precios no es solamente un acuerdo del momento, es la carrera de fondo de mejora de la productividad. Sí. Mira, bueno, por último ya en este segmento, la gente está planteando que el gobierno gane menos con la gasolina y que no permita que sigan subiendo, porque cuando sube la gasolina, sube hasta el transporte de mercancías. Sí. Incluso han planteado que si es necesario cambiar la ley, pues que se cambie. ¿Tú crees que debe ser parte el asunto de la gasolina de ese pacto fiscal que se va a dar? Bueno, yo creo que mucho más allá nosotros debemos discutir cuál debe ser la matriz energética. Yo creo que ya República Dominicana tenemos que irnos perfilando mucho más hacia los carros, por ejemplo, los carros eléctricos que tienen una menor impacto en el medio ambiente, el transporte colectivo, que no se use tanto el transporte privado, sino descongestionar las calles usando los transportes colectivos públicos. Entonces, yo creo que debemos discutir qué modelo de transporte queremos en el país. Y eso obviamente que va a repercutir en cuál debe ser el esquema impositivo que se utilice, porque muchas veces uno dice, prefiero tener impuesto a la gasolina para desincentivar el vehículo privado e incentivar más el vehículo público, pero si no tengo un buen sistema de transporte público, como quiera va a tener que estoy comprarlo. castigando a la población. Sí. Por eso es que en políticas públicas no se pueden tener acciones aisladas. Tiene que verse todo como un conjunto. Sí. Si vamos a tener impuestos en los hidrocarburos, tenemos que tener un transporte público lo suficientemente eficiente para que las personas puedan no usar su vehículo privado, con lo cual se ahorran eso, pero llegar a tiempo a sus lugares de trabajo, por decir un ejemplo. Sí. Yo vi en China, cuando tuve que estaba ahí en un sitio parado, llegó un delivery
y andaba un motor eléctrico. Sí. Eléctrico directamente, ahí mismo directamente. O sea, y cuando pregunté, son cientos o miles, millares los vehículos que en China están andando con una electricidad normal, como una batería que usted recarga. Sí. Es decir, que no tiene un costo tan grande. Por eso es que digo que son un conjunto de acciones que cuando se ven agrupadas, pues entonces hacen sentido desde el punto de vista de políticas públicas. Bueno, vamos a una pausa, con tu permiso, para continuar aquí conversando con el ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, el licenciado Juan Ariel Jiménez. Como le he explicado, es un joven con una vasta formación académica y ya con una experiencia de Estado también considerable. Vamos a la pausa para seguir en Desafío. Continuamos aquí conversando en Desafío para Telemico Internacional y para Digital 15 con el joven economista Juan Ariel Jiménez. Como saben ustedes, fue ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, laboró en el Banco Central, por largo tiempo fue viceministro en el Ministerio de la Presidencia y debo repetir, porque es importante, fue quien encabezó la posición del gobierno de más de 20 entidades con respecto a la ley de lavado, la famosa ley de lavado. Digo así porque, por ejemplo, estaban las Fuerzas Armadas, estaba la policía, estaba la Dirección de Drogas, estaba el Consejo de Drogas, estaba el mismo Ministerio de Economía, o sea, muchas entidades diversas, y también estaban todas las entidades privadas y los bancos. Y debo decir que logramos una buena ley porque hubo algunas cosas, por ejemplo, como el hecho de que lo que es ya la parte ejecutiva de llevar lo que era esa ley estuviera, por ejemplo, en la superintendencia de banco, que no es de banco nada más, sino se hizo un comité independiente, muy importante, Juan Ariel, y ese comité independiente que lo preside el ministro de Hacienda, que es el hombre de los cuartos, pero lo preside el ministro de la Fuerza Armada, que es el hombre de la fuerza. Sí. Está también el procurador, que es el hombre de la justicia, es decir, integral. Y creo que dentro de tu haber histórico sí. Estará como profesional el haber coordinado todas esas instituciones para eso. Juan Ariel, tú también eres político. Así es. Y yo creo que eres político. Cuando tú naciste ya tu papá estaba metido en la política. Por muchos años. Nuestro gran amigo Felucho. Digo nuestro gran amigo porque en aquellos años de los 12 años de Balaguer, la AMPA, que era beligerante, el local de la AMPA se lo alquiló Felucho. En ese entonces era de los activistas grandes de ahí, era Hipólito Mejía, era el administrador del Banco Agrícola, creo que era el presidente en esa época, Fernando Durán, el actualmente, era Vargas Payano, eran Carlos Aquino González, son todas figuras. A Carlos Aquino González lo tienen todos los agrónomos como el padre de los agrónomos dominicanos. Y Felucho en esa época fue que le alquiló allá en la Luperón de Ciudad Nueva, en esa callecita ahí. De manera que tú naciste político. Así es. Bueno, Juan Ariel es de los organizadores del 9º Congreso José Joaquín Vidó Medina, gran nombre que se le puso al Congreso. Entonces, en ese sentido, yo quiero que Juan Ariel explique un poco algunos aspectos del Congreso para que lo conozca el pueblo dominicano. Comenzando, el Congreso tiene una división estructural, tiene la renovación dirigencial, pero también tiene unos postulados base, que comienza por ahí, por esos postulados que tiene
toda esa temática que ha de desarrollarse en el futuro? Claro que sí. Bueno, el Partido de la Liberación Dominicana realiza un congreso aproximadamente cada 5 años. Y es el momento para, como partido, reflexionar sobre los temas del país. Por eso se tiene una serie de documentos temáticos: medio ambiente, educación, formación política, juventud, género, municipios, por dar unos ejemplos. Pero también es un momento para discutir a lo interior de la casa cómo nos organizamos. Y por eso es tan importante el tema de los estatutos. Correcto. Y justamente, ¿cómo se realiza esa discusión? Pues como los PLDistas sabemos, primero se discute a nivel de los intermedios. Ahí cada intermedio hace sus actividades, ven los documentos que se han bajado, como se le dice en el argot partidario. De ahí aprueban, desaprueban, hacen propuestas nuevas, modifican las actuales, y eso pasa a una segunda etapa, que son las asambleas municipales, donde ya en cada municipio se tiene esa discusión con los elementos que fuesen aprobados o sugeridos desde los comités intermedios, pues entonces se aprueban o se desaprueban. Los que de ahí pasa a los asambleístas del Congreso, que en esta ocasión fueron más de 2.000 personas, que cada uno revisa y vota a favor o en contra. Entonces, los nuevos estatutos, como los documentos temáticos, son el resultado de esas 3 rondas de discusión y de votación. Y en esta ocasión se aprobaron cambios sumamente interesantes, como, por ejemplo, hay elementos que apuestan a la renovación, se disminuye el tiempo que se requiere de haber sido miembro del partido para aspirar al comité central. Sí. Eso explica la gran cantidad de jóvenes que hay hoy en día aspirando a acceder a ese organismo, porque ahora es más fácil. Se bajó de 10 a 5 años. Sí. Se estableció también que los comités intermedios que tengan más de 20 comités de base, pues tengan que multiplicarse. Eso de por sí va a llevar a una renovación. Algunos que tienen 80 y 100. Por eso, entonces, pues uno que tiene 80, ya de ahí salen hasta 4 intermedios. Sí, en Juan Santiago hay uno que, son 3 nada más, que hay uno tiene 82, otro tiene 79. Imaginémoslo nosotros. Entonces, al multiplicarse los intermedios, esos son espacios que esta nueva juventud, que es tan activa en la política, que tiene un liderazgo ya desarrollado, pueda ocupar la dirección de esos organismos. Pero también elementos que apuestan a la transparencia. Por ejemplo, se exige ahora que los miembros del comité político presenten declaración jurada y sea público, como una forma de transparentar el ejercicio político y no solamente el ejercicio gubernamental. Es casi el primero en el partido, en el país casi, digo yo. Es la primera vez que se establece en un partido político. Que para ser dirigente de un partido hay que presentar declaración jurada. Es lo que yo digo. Entonces se están aprobando cosas interesantes. Eso pues en una primera etapa. En una segunda etapa viene la renovación dirigencial, donde en esta ocasión se va a elegir más de 300 miembros del Comité Central por votación directa, además de que los alcaldes y los directores de distritos municipales pues pasan también al Comité Central, con lo cual es una gran oportunidad para llegar a un partido donde combinemos lo mejor de lo viejo con lo mejor de lo nuevo, porque así son las organizaciones. Entonces, eso luego va a llevar a un nuevo comité político, porque todos los miembros del comité político tienen que someterse a votación. O sea, ese nuevo comité central elige un nuevo comité político. Que como tú dijiste, que te escuché decir el día pasado, van a ser casi 1.200. Serán, yo estimo, entre 1.040 y 1.060 los miembros del comité central. Y hoy somos 420 y algo. Es decir, que casi el 60% van a ser nuevos. Van a ser nuevos. Por eso que yo digo esos son los que van a elegir entonces el comité político. Claro, eso es una renovación importante. Sí. Entonces, eso elige el comité político, el secretario general, el presidente del partido. Después de eso, pues entonces se viene a renovar las estructuras, digamos, centrales, es decir, comités intermedios, comité municipal, el provincial. Entonces, yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana va a salir fortalecido, va a salir como el partido que mejor representa los intereses de la población dominicana, con un largo historial de aciertos, porque ahí están los números de crecimiento, de reducción de la pobreza, de creación de empleo, pero también con una reflexión de qué errores no podemos volver a cometer, tanto en el ejercicio público como en el ejercicio a lo interno del partido. Sí. Entonces, también va a haber la renovación o la elección
de un nuevo presidente del partido, Así es. o la elección del que está, o un nuevo presidente, igual que el secretario. Bueno, el secretario general ya, Reinaldo Pared Pérez, dijo que no va a aspirar, por tanto, un nuevo secretario general. ¿Cómo serían eso? Entonces, los miembros del Comité Central, que hay que decir que el Partido de la Liberación Dominicana, hasta el Congreso Profesor Juan Bosch, del 2001, elegía a su presidente y a su secretario general en el marco del Comité Central. Ah, el Comité Central. Claro que sí. Y un Comité Central de 200 quizás en esa época. Exactamente, ahora va a ser un Comité Central. Bueno, en el 90 por ahí eran 100. Claro. Y anteriormente fueron 25, sí. Pero el partido pasó de un partido de cuadros a un partido de masa. Entonces, ¿qué pasa? En esta ocasión, por un tema de COVID, sí, de que no se puede tener grandes aglomeraciones de personas, este es un partido con más de 2 millones de miembros. Sí. Entonces, imaginémonos movilizar 2 millones de personas. Es una elección normal. Es un proceso electoral en el medio de una crisis sanitaria, porque el hombre es él y sus circunstancias. Sí. Entonces, por eso se tomó la decisión en las 3 rondas de votación, sí, de un transitorio de que la elección de presidente y secretario general por los temas de COVID-19 sea en el marco del Comité Central y no de toda la membresía como se estableció del 2001 a la fecha. No, y que además de eso, que es importante aclarar, no fue decidido ni por el presidente Danilo, ni por ustedes la comisión, no, jamás. Ni siquiera por el Comité Central, no, sino fue por una lo que llamamos plenaria, que significa desde presidente intermedio. Un intermedio es como si fuera en el país debe haber intermedio por sesión, es decir, una gran cantidad. Claro. Por una plenaria virtual que se hizo, en el cual muchas veces estábamos de 2,000 y pico, 2,000, claro, 800, es decir, una gran mayoría de la dirigencia de base hacia arriba fue que lo decidió. Y previo a eso, en las asambleas municipales y previo a eso, sí, en las discusiones de los intermedios. Sí. Por eso yo digo que son 3 rondas de discusión y votación. Sí. Entonces, esa propuesta, como todo lo que salió en los nuevos documentos y en los nuevos estatutos, es el resultado de 3 rondas. Ya si a una persona le gusta más o le gusta menos una propuesta, pues una vez que votan los organismos del partido, hay que ser respetuoso de la institucionalidad y las decisiones orgánicas. Yo estoy viendo, Juan Ariel, que muchas personas de calidad del PLD, y muchos jóvenes también, fruto de que ahora se exige una edad menor, y que de antemano lo felicito, porque gane uno o pierda otro, ya tuvo un buen ejercicio, y todo el que está aspirando para mí tiene un gran aval, que de antemano se lo hago. ¿Cómo es que se van a elegir los miembros del Comité Central? Como son tantos que están saliendo en la prensa de todos los lados para que el pueblo dominicano sepa, claro, ¿cómo se van a elegir? Los miembros del comité, tanto los que son locales, los que son... Explícanos eso. Bueno, pues los presidentes de comités de base, que son más de 200,000 que tiene el partido, pues van a elegir 14, 15 de febrero a los nuevos miembros del Comité Central. O sea, que más de 200,000 personas es que van a elegir esos miembros del Comité Central. Exactamente. Y hay 2 formas de hacerlo. Se tienen los candidatos locales, en donde solamente los presidentes de comité de base de su circunscripción pueden votar por ellos. Y se van a elegir una cantidad de nuevos miembros del Comité Central comparable a la cantidad de diputados que se tiene. Entonces, digamos que el circunscripción 1 del Distrito Nacional se tiene 6 diputados, pues se elegirán 6 miembros del Comité Central. Claro, eso es por lo local, como se dice. Que se va a agregar a los que están. Que se van a agregar a los que están. Y también está lo que se conoce en el partido como por lo nacional, en el que ahí las personas que aspiran por lo nacional, todos los presidentes de comité de base pueden elegirlo en cualquier parte del país. Entonces, digamos que un presidente de comité de base va a tener 2 boletas, la boleta local y la boleta nacional. Sí. Entonces, Juan Ariel, también tenemos que van a haber renovaciones en los municipios y en la provincia. ¿Qué se haría? Entonces, luego de que tengamos, digamos, la plana mayor del partido, empezamos de abajo hacia el medio, podemos decir. Sí. Entonces, los presidentes de comité de base eligen un nuevo presidente del comité intermedio. Sabemos que hay intermedios que se van a multiplicar. Sí. Esos nuevos intermedios eligen al municipal. Si hay 2,000 y pico, llega a 2,000, 1,800 comité intermedio, algo así. Exactamente. Eso va a llegar a 4,000 ahora. Fácilmente. Porque es que la ampliación del PLD de esa época
en que se eligieron hace ahora. Ha crecido mucho Sí. y ya es hora de que se multipliquen los intermedios. Que eso va a llevar a una plenaria de 5,000 casi. Claro, El y PLD. eso lleva a nuevos presidentes municipales, nuevos presidentes provinciales. Por eso es que ¿Y cómo se van a elegir los municipales y los presidenciales? de abajo hacia arriba, los comités intermedios eligen a los municipales a los provinciales. Entonces, como podemos ver, el PLD de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo va a ser renovado. Sí, sí. Muy importante porque es que la importancia de eso es integrar, porque no solamente se integran con los postulados, la tecnología, los avances del tiempo, sino también la gente, porque Claro. nosotros sabemos que todos nos ponemos viejos. Pero hay yo escuché también que se estaba haciendo una superestructura, digo yo, para que los que salgan del comité político, que ya todos tienen una gran experiencia, no se vayan a la casa, sino que sigan aportando y estén ahí. ¿Qué es lo que se va a hacer? Se creó el comité consultivo en el partido, donde los miembros del comité político que no continúen en esas funciones, porque recordemos que todo el comité político va a bajar a votación. Los que no salgan votados o que no les interese, como ya han expresado algunos que no quieren continuar en el comité político, van al comité consultivo, que es un organismo que se tiene en algunos países, que es como un consejo de sabios, Sí. que personas con experiencia pues pueden orientar el partido, en algunos casos hasta se le da roles de dirimir conflictos. Entonces eso es Sí. un mecanismo interesante, insisto, combinar lo mejor de lo viejo con lo mejor de lo nuevo, porque así son las transiciones. Sí. Y además hay una sabiduría que da los años que jamás un partido pudiese no aprovecharla. Sí, porque, por ejemplo, uno ve personas como José Tomás, que dijo que no va a aspirar, pero fue secretario general hace mucho tiempo. Uno ve a Felucho, que también dijo que no va a aspirar. Yo recuerdo en los años 80, siendo yo un jovencito profesional, bregando con la AMPA y la luz, que lo que era Vicente Begoa, Felucho, Temo, eran los que estaban en la televisión bregando con la economía de Jorge Blanco, Claro. de Balaguer. Es decir, vienen con una experiencia. Sí, Y algunos que no salgan de los que están ahí, exactamente. que puedan seguir siendo consejeros y orientadores. Exactamente. Eso sería. Entonces, ¿cómo en definitiva tú calificas este 9º Congreso José Joaquín Vido Medina? La calificación que tú le das ya global. Yo diría que muy bueno. Es un congreso que ha tenido las dificultades propias de que estamos en una pandemia, de que la movilidad de las personas se ha limitado. Entonces tenemos que entender siempre las circunstancias. Dadas las circunstancias en las que tenemos ahora mismo, yo creo que es un congreso exitoso que está llevando cambios importantes, Sí. que está llevando una renovación importante y que nunca será el congreso perfecto, porque Sí. cada quien tiene una idea distinta de cuál sería el congreso Sí. perfecto. Sí. Pero la sabiduría de las masas ha decidido una serie de transformaciones que fortalecen al PLD y que sin lugar a dudas colocan al PLD en la posición de volver a ser la principal fuerza política en el país. Sí, y sí, como estamos hablando de que tiene como filosofía el centralismo democrático, Claro. la mayoría gana. Así es. Y la Así es. minoría no adaptamos, se adaptan a la... Claro que sí, porque eso es lo que hace que las organizaciones sean institucionales, donde no se impone el criterio de una persona. Para eso hay discusiones, para eso hay deliberaciones. Entonces el centralismo democrático, que siempre ha sido un eje central de este partido, ha sido respetado en este Congreso y por eso podemos ver muchas de las reformas estatutarias que la verdad es que apuestan a un partido moderno. Bueno, vamos a una pausa con tu permiso para seguir conversando aquí con el miembro de la comisión organizadora del 9º Congreso, José Joaquín Vido Medina, licenciado Juan Ariel Jiménez, que como ya he explicado, también es una persona que ha sido ministro de Economía, ha ocupado otro puesto en el Estado y que tiene una gran formación como economista y como profesional. Vamos a la pausa.
Aquí continuamos conversando con Juan Ariel Jiménez. Ustedes escucharon que es parte de la comisión organizadora del 9º Congreso José Joaquín Vidó Medina, del Partido de la Acción Dominicana, y que también fue funcionario, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo del pasado gobierno, que ocupó varias posiciones previo a ser ministro. Y ahora que yo quiero conversar con Juan Ariel sobre las aspiraciones. Yo sé que se está llevando un proceso de tratar que las aspiraciones sean competencia suave, es decir, se está aspirando para trabajar, eso no es buscando un cargo para ganar dinero. Así es. Y que en ese sentido se quiere lo mejor, que hay ya varios aspirantes a la Secretaría General, que hasta ahora lo que yo escucho es que quieren convencer al presidente Danilo Medina que sea el presidente del partido, porque lo que se explica es que con él, la experiencia que él tiene, debe aprovecharla. Y otros estamos también tratando de convencer a Juan Ariel Jiménez a que aspire al Comité Central, que arranque por ahí. Sí. Porque, de hecho, ya tú vienes haciendo un trabajo muy importante en la comisión organizadora, pero por tu juventud no está en la estructura así como debe estar, y puede arrancar por el Comité Central. Muchos queremos queremos convencer a eso. Sí. De manera que vamos a comenzar hablando. ¿Qué tú crees que tú puedes aportar desde el Comité Central al PLD y al país? Hay que saber que el Comité Central es el organismo más importante del partido. Es el organismo donde se toman las grandes decisiones. El Comité Político es el ejecutivo del Comité Central. Entonces, de verdad que me encantaría ser parte de la nueva generación de dirigentes que está postulándose para el Comité Central. Yo soy miembro del PLD desde el año 2007, empecé en mi comité intermedio Vanguardia Morada, y la verdad es que siempre me ha entusiasmado la idea de aportarle a mi país a través del partido. Yo creo en los partidos políticos, creo que son el sostén de la democracia, creo que hay que fortalecerlos, y creo en todo el potencial que el PLD tiene para aportarle a este país. Ya lo ha hecho en el pasado y creo que lo mejor del PLD está por venir, viene en el futuro. Y de verdad que me entusiasma mucho la idea de poder llegar al Comité Central, de poner a la disposición mis conocimientos en cuanto a economía, políticas públicas, al Estado en sí, y además compartir con mis compañeros en las reformas que deben implementarse siempre en los partidos para poder servir mejor a la sociedad. Entonces, pues sumamente animado, y lo hago porque sé la calidad de personas que hay hoy en día en el Comité Central y la calidad de personas que están aspirando a ser los nuevos miembros. O sea que yo creo que este organismo va a tener grandes dirigentes que pueden continuar impulsando el país desde el Partido de la Liberación Dominicana. Tú sabes, Juan Ariel, que yo he pensado que perdida en su magnitud las ideologías en el mundo, para mí desde la perestroika de los años 89, 90, las grandes ideologías, el choque de la izquierda y la derecha, del ámbito socialista y el ámbito capitalista, se perdió y quedó el ámbito capitalista solo. No obstante que existen países socialistas, el caso de Rusia, de China, de Cuba, etcétera. Y en ese sentido veo que los partidos aquí también perdieron el fanatismo. De antes ser reformista PRDista era una cosa grande. Luego fueron pasando y después últimamente ser PRDista y ser PLDista. Sin embargo, yo veo que perdida esa parte de ideología, los partidos necesitan ahora introducir más tecnología, introducir más modernidad, es decir, menos fanatismo y más cosas concretas y más modernidad. Y ahí que yo veo que tú puedes hacer un gran aporte. Es decir, que cuando tú vas a criticar algo, no criticarlo porque lo hizo un partido contrario, sino criticarlo porque tienen la base científica, tienen conocimiento, tienen aporte. Y yo creo que como que por ahí personas como tú son necesarias para que nosotros no hablemos por hablar, sino hay que hablar porque tengamos... Y es que las políticas públicas se han tecnificado mucho. Ahora todas las decisiones, no solamente en el punto de vista económico, en el educativo, en el de salud, en el de combate al crimen y a la corrupción, se ha tecnificado. Ya hay ciencia detrás de las ideas que deben cambiar
el accionar público. Entonces, pues mi formación como economista y mi especialización en políticas públicas, pues espero ponerla a la disposición del partido, porque hoy en día la discusión sobre los desafíos del país ya no tiene tanto ese componente ideológico, aunque sí tiene algo aspiracional, a qué sociedad aspiramos. Entonces el PLD se ha definido como un partido progresista, un partido de apoyo a los más necesitados. Entonces, eso tenemos que ver a través de qué políticas públicas específicas es que se pueden llevar a cabo esos fines. Y yo insisto en que se pueden tener muy buenas intenciones, pero se debe tener técnica, estrategia para lograrlo y para llevarlo a cabo. Y pues humildemente quisiera aportarle a mi partido porque sé que este partido está lleno de personas con las mejores intenciones de contribuir con el desarrollo del país. Y tú tienes dos elementos esenciales, diría yo. Yo estoy hablando así como yo simpatizo, quiero que tú aspires, por algo debo hacerlo. Sí, gracias. Primero, el gran conocimiento de las áreas de lavado, de las áreas de la corrupción, porque la discusión de esa ley que fue tan profunda nos deja a nosotros con una maestría en eso. Y además debo decir que fue tan grande el cambio que se produjo en la prevención, persecución y combate al lavado de activos que llegamos a ocupar la presidencia de Gafilat. Ah, bueno. Fuimos presidentes de La Gafilat. gente dice que si esa ley se aplica directamente y se agregara a la de extinción de dominio, el Estado puede recuperar más de 200 mil millones de pesos. Se habla. Y hacer más limpio, más, qué sé yo, una competencia más lícita de los comercios. Es así, combinado también con la ley de combate al comercio ilícito. O sea, es un sinnúmero de cosas. Entonces, con ese conocimiento que tú tienes, es importante en esta etapa, en este estadio que está viviendo la sociedad dominicana en el mundo. Es así, además el combate a la corrupción no es solamente discurso, son acciones particulares. Sí. Yo siempre he dicho que el combate a la corrupción no se puede limitar a señalar buenos y malos, a perseguir a los malos y a santificar a los buenos, no. Tiene que tener un enfoque preventivo. Sí. Por eso, por ejemplo, yo siendo ministro de Economía impulsé que el ministerio se certificó internacionalmente con la ISO 19600 y la 37001, cumplimiento regulatorio y antisoborno, siendo la primera entidad de América Latina entera en obtener ambas certificaciones. Sí. ¿Por qué? Porque creo en ese tipo de combate, el que previene, el que identifica los riesgos de por dónde puede haber brechas que lleve a mal uso de la cosa pública y pone sí. los mitigadores necesarios. Sí. Además, claro, de establecer los canales de denuncia en caso de que se den actividades ilícitas. Yo estoy viendo que joven como tú, con toda la preparación a nivel que tiene, joven como Rafael Paz, que a pesar de que no ganó la senaduría, tuvo un gran avance, porque en esa primaria le ganó a gente de gran, digo yo, incidencia, como Roberto Salcedo, 3 veces síndico. Joven como Michael, muchacho que tiene su incidencia, están apoyando a Charlie Mariotti, a la secretaria general. ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que el amigo Charlie Mariotti siempre ha apoyado a la juventud. Yo lo puedo decir porque tuve muchas discusiones en el Congreso, sí. Usted lo sabe, sí. Y pues Charlie siempre apoyó a los técnicos jóvenes, siempre que íbamos con algunas ideas, él nos abría la cancha, por así decirlo, y no yo siendo ministro, no, desde que yo era asesor, sí, sí. Porque antes de viceministro fui asesor, sí. Entonces, y además en su comunidad siempre ha sido un abanderado de la juventud. Por eso es que me parece que veo tantos jóvenes que se animan a apoyar a la candidatura de Charlie Mariotti como secretario general, es por eso, porque saben que yo creo que se le puede denominar el padrino de la juventud. Tú sabes que a eso, que es muy bien así, yo agrego también de que Charlie dice lo que tiene que decir la verdad. Ah, sí. Que a veces en política se dice mentiras que hacen daño, que entusiasman gente. Otra cosa buena que tiene Charlie es que tiene una amplia relación en la sociedad. Sí. Porque necesitamos un secretario general que sea amigo de los medios de comunicación, que sea amigo de los deportistas, tiene una gran incidencia, incluso él llevaba la ley de deporte, él era que le llevaba, que tenga incidencia con los empresarios y con los pobres. Sí, sí, porque el hecho de durar 14 años en la senaduría es con los pobres que gana. Así es. Se gana con los pobres. Los ricos influyen, pero es con los pobres. Charlie Mariotti también es una persona conocedora bien de la sociedad en general. Es decir, son una serie de cosas. Una cosa muy importante, Charlie es un hombre que se tira a los pueblos. Sí, porque sin ser secretario general, es ahí donde vaya varias veces, a Juan Santiago. Y además le gusta, lo disfruta. Sí. Entonces, necesitamos un secretario general que vaya y vea a los compañeros y vea a las sociedades
vaya allá, vaya, qué sé yo, a Cabrera, de Nagua, vaya El Pino de Jabón, vaya Bánica de Piña. Es decir, que vaya Verón de allá, de Higüey, que se tire los sitios, como tú dices, él disfruta. Entonces, yo creo que ahora mismo las características para ser el secretario general, Charlie las reúne todas. No digo, hay varios que están aspirando que uno le tiene su estimación, le tiene su valoración, y una de las cosas importantes es que hagamos un proceso que el que ganó lo abrazamos todos. Así es. Y que el que perdió no perdió. De manera, pero creo que Charlie tiene todas esas características. Y déjame decirte que en el caso tuyo, él siempre ya en el Congreso se ufanaba de tu amistad con él. Sí. Me apoyó mucho en todas las iniciativas, que fueron muchas. Ley de alianza público-privada, la ley de cualificaciones, que al final no se aprobó en la de diputados, pero sí en el Senado, las reformas a la ley de seguridad social. Sí. O sea que de verdad fue una gran experiencia. Y Charlie fue un gran trabajador en el Congreso, porque era un hombre como de laboratorio. Es decir, tú lo veías que bajaba la cabeza con su lapicero y llevaba sus matrices. Y rayando hojas, y buscando hojas y cosas. Incluso en el caso mío, él me apoyó mucho en algunos proyectos que yo soy el autor, pero a veces cuando yo no quería yo mismo decir decir lo mismo. Yo decía, Charlie, mira esto, por ejemplo, la ley, pero esta ley que no se aprobó en la Cámara de Diputados, pues se aprobó 5 veces en el Senado, de la seguridad privada. Esa es una de las partes que falta de la delincuencia. Sí, la delincuencia. Sí, porque nosotros tenemos, por ejemplo, un 18% de haitianos ahí. Tenemos un 35% de personas que no se han evaluado psíquicamente. O sea, hay una serie de problemas y Charlie nos ayudaba. De manera que yo creo que sería una gran elección si logramos eso, y por eso me siento contento de que tanta gente como tú y lo que mencioné. Veo también muchos diputados importantes que han estado ahí, personalidades importantes, que se vienen agregando, y eso resulta porque el presidente, si es Danilo, que harán gran trabajo, necesita un secretario general con chispa. Es el gerente del partido, el secretario general. Sí, y así mismo, el que dirige toda la secretaría, que dirige todo. Bueno, me gustaría ya un último mensaje que tú dieras en los dos sentidos, en el sentido político y en el sentido de qué decirle al presidente Abinader, porque todos queremos que él quede bien, porque si él queda bien, todos nos beneficiamos. Bueno, pues al partido de gobierno, nuestros mejores deseos. Todos apostamos a que República Dominicana continúe el proceso de mejora y pues estamos a la disposición de apoyarlo desde las distintas litorales que tiene un país. En este caso, en mi caso, el de la oposición. Es una oposición constructiva que ayude a que se discutan los temas. Y a los miembros del Partido de la Liberación Dominicana que estén confiados de que se están produciendo los cambios necesarios para que tengamos un partido del siglo XXI y un partido que recoja las experiencias que llevamos con toda la energía y todas las nuevas ideas que trae la juventud. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Juan Ariel. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hemos tenido aquí al licenciado Juan Ariel Jiménez. Ustedes saben que fue ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, ya con experiencia previa en el Banco Central, el Ministerio de la Presidencia, en las discusiones de muchos temas importantes como la ley del lavado. Es un profesional graduado con honores en Locamaima, graduado también con buena posición en Harvard, Estados Unidos, en Londres, con cátedra y vinculación universitaria con estas y otras universidades. También es un joven que viene ahora curtiéndose bien en la política y parte de lo que es la comisión organizadora del 9º Congreso Juan José Vidó Medina. Al mismo tiempo, mucha gente lo han llevado a que aspire al Comité Central, pues a pesar de sus aportes y su incidencia, por su juventud, no está vinculado a ese organismo, que sería el que le corresponde ya del intermedio que está. De manera que buena noche, y ha sido un buen entrevistado y esperamos mañana tener otro, igual que el licenciado Juan Ariel Jiménez.